Muy bien, bienvenidos a este cuarto video. En videos anteriores aprendimos a modificar plantillas, hacer conexiones a bases de datos, entre otros. En este caso vamos a modificar las tablas o lo que se va a visualizar, como por ejemplo en este caso tenemos una visualización de notas en el cual solo estamos mostrando a Pedro, así que vamos a cambiar las consultas, vamos a hacer que cambien estos títulos, etcétera, porque aquí solo hay 1, que es el ID, 2, que es el nombre, 3, apellido, 4, promedio, 5, bimestre. Entonces, vamos a cambiar esos campos, la cantidad de los campos, y bueno, pues comencemos. Para comenzar, vamos a entrar a hostinger.es. Vamos a ir al área de miembros. Si han iniciado sesión, pues les saldrá así. Y si no, pues tendrán que iniciar sesión en su cuenta. Entonces tenemos que entrar al tablero, ¿sí? No olviden, nos vamos a hosting. Y acá tenemos nuestra cuenta, la cual podemos crear más, todas las que queramos. Entonces le damos clic a la cuenta deseada. Y estando acá, bueno, lo primerito sería ir a ver cómo está la base de datos. Así que nos vamos acá a base de datos, damos un clic. Y como se recordarán en el video anterior, aquí tenemos nuestra base de datos llamada curso, el usuario llamado Ateca, el hosting pues es MySQL hosting.es y la contraseña, que esa es la misma que ustedes han estado utilizando, ¿verdad? Para que no se nos olvide, ¿sí? Acuérdense de la contraseña. Bueno, entonces estando acá, aquí si tuviéramos más bases de datos nos salieran aquí para abajo. Acuérdense, aquí se contrae, aquí se extrae. Vamos a ir a phpMyAdmin para hacer las consultas, para ver las tablas, etcétera, para ver la estructura de la base de datos. Bueno, tenemos dos tablas, la tabla notas y usuarios. Podemos eliminar desde acá, podemos vaciar, insertar, reestructurarlas, ¿verdad? Y acá podemos ver su información. Dando un clic puedo ver que tengo tres notas. Cada conjunto de notas o cada tupla tiene prueba, zona y examen. Bueno, y el tipo de curso. Luego nos vamos a usuarios para ver la información de usuarios y también tenemos 3 usuarios casualmente. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a regresar a Hostinger. Vamos a regresar a Hostinger. Nos vamos a ir siempre a nuestro panel o nuestro dashboard, o como le quieran llamar. Y acá nos vamos a ir al administrador de archivos 2. Vamos a estar viendo estos dos iconos en este video tutorial. Entonces le damos al administrador de archivos. Y acuérdense que aquí nos tenemos que ir a la carpeta pública. Luego tenemos estos dos archivos, son los que forman nuestra página anterior. La vamos a colocar también, así que la vamos a buscar. Si ustedes quieren pueden venir acá y darle clic a esta dirección. Y esta nos va a llevar a una nueva pestaña que es esta. Muy bien, entonces ya tenemos todo. Esto que está acá, el diseño, se encuentra, si nos vamos al administrador de archivos, se encuentra acá, se llama index. Y este depende de este otro que se llama conexión, que no explicamos a fondo en el video anterior, pero aquí vamos a tratar de explicar lo más importante. Entonces, ¿cuál tenemos que modificar? ¿Conexión? Lógicamente no, porque este nos permite hacer la conexión. Me voy a mi base de datos, a esto, ¿ven? A los datos que tenemos acá. Entonces tenemos acá la información que está en un lugar, MySQL, y ese es conexión. Ahí están todos los datos de conexión, la contraseña, el usuario, todo. Y el archivo index nos permite, en este caso, crear el diseño. Puede llamarse diferente, puede llamarse tabla 1, tabla 2, datos, notas, alumnos, como ustedes quieran.
Entonces aquí nos vamos al botón editar de index y nos sale este código. Bueno, veámoslo desde el principio. Aquí tenemos el inicio del código HTML. Aquí está diciendo que es un documento de tipo HTML. Luego tenemos nuestro encabezado y nuestro cuerpo, que es todo esto que ven acá. Ya, en el cuerpo vamos a trabajar porque todo esto que ven acá es lo que hace formar, en este caso, el documento HTML que vimos hace un momento, o sea, este. Esto, visualización de notas, en el código está encerrado en H1. No nos vamos a meter de lleno al diseño de HTML. También le estamos diciendo que esté centrado. O sea, aquí podemos decirle si a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado. Luego tenemos PHP. Todo esto forma lo que es la tabla, que terminaría hasta aquí. Todo esto forma la tabla. ¿Cuál es la tabla? Esta de aquí abajo, ¿verdad? Entonces, antes de todo, tenemos la conexión que dice que requiere una conexión o un archivo de conexión. Requiere ese archivo. Pueden poner cualquier otro archivo. O sea, dependiendo de la estructura de su HTML, pueden poner un encabezado, un cuerpo, un pie de página. En fin, eso lo explico otro día. Entonces, acá tenemos lo que es la consulta. ¿Cómo así la consulta? Aquí consultamos, hacemos filtros. ¿Ya? Eso que ven acá está mandando a hacer un filtro de esto que ven acá. O sea, esta es nuestra base de datos, repito. Esta es nuestra base de datos, todo nuestro conjunto de datos, que en este caso solo son 3 alumnos. Entonces regresemos al administrador de archivos, que es este. Y acá, pues tenemos select, ¿verdad? Nombre. ¿Y dónde está eso de nombre? Pues lo tenemos reflejado acá, Pedro. ¿Ya? Y así tenemos apellidos, pruebas, zonas, examen. Dirán, pero eso de pruebas, zonas y examen no está en el documento en sí, en la tabla. Veamos, aquí solo dice promedio, o sea, solo dice promedio y dice que es del bimestre 1. Así que veamos, aquí dice promedio, no, pero tenemos nuestros 3 datos para poder hacer un promedio de las pruebas que se ha hecho, la zona que ha acumulado y el examen final. Podemos sacar un promedio, que esto pues no es tanto un promedio, o depende, es una sumatoria de estos 3 campos. Veámoslo, aquí abajo tenemos promedio es igual a columna 3, 4 y 5. Dirán, pero aquí no dice promedio, ni zona, ni examen, ¿verdad? Perdón, prueba, zona y examen. Entonces, ¿cómo es que le hice? Veamos pues. Para que le entendamos, voy a copiar esta información. Esto es para que le entendamos, no lo tienen que hacer. Si quieren lo pueden hacer, pero igual, veamos. Le doy copiar, me voy para acá y hacemos lo que es una consulta aquí en SQL. Aquí ya tenemos un ejemplo, lo podemos borrar si gustan, así que lo borramos y pegamos el código anteriormente copiado. Lo voy a arreglar para que se vea bien, ¿no? Tendría que verse algo así para que le entendamos. Yo he borrado los espacios a la izquierda. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Pongan atención. Si así como está, yo le doy continuar. Aquí dice mostrado 1, ¿verdad? Y que tenemos a Pedro Cabrera con 6, 33 y 38. Estos son sus datos. Entonces, este de acá, el ID, este de acá, es el row 0. Nombre, este de acá es el row 1. Y así, row 2,
Prueba sería row 3, row 4, row 5. 3, 4, 5. Veamos el código. Row 3, row 4, row 5. Y como yo quería hacer una sumatoria de estas, podríamos haberle llamado total. Lo estoy almacenando en una variable, ojo, llamada promedio. Pueden llamarle total, pueden llamarle pollito, casita, como quieran. Entonces, todas las variables tienen un signo de dólar, acá en PHP. No tenemos que definirlas, no es necesario, pero se puede. Muy bien, entonces, en todo caso, ya tenemos esto que es muy importante, que es nuestra variable promedio, y se va a reflejar acá, como ustedes se están dando cuenta. ¿Sí? Dirán, ¿y por qué se repite aquí abajo otra vez? ¿Por qué está dos veces? ¿Por qué todo esto se repite aquí otra vez? Bueno, depende de la consulta. Por poner un ejemplo, yo voy a borrar esto and u.id igual a 2. Yo lo voy a borrar. Borramos, guardamos. Sí, aquí dice status que ha sido salvado a las, bueno, esta es la hora, las 15 horas con 2. Ok, nos vamos a nuestra página ya de pruebas, ya a ver el resultado final, y para ver esos datos tenemos que actualizar en este caso. Así que nos vamos a este botoncito de acá, o simple y sencillamente vuelven a escribir la dirección y le dan enter. Yo le voy a dar a este botoncito de acá, que es recargar. Ahora vean, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ahora salen todos? Anteriormente en el código le estaba diciendo específicamente el alumno 2. Veamos acá, ¿sí? Aquí. Es lo mismo. Acá tenemos nuestra consulta. Dice, muestre, o sea, y en este caso muestra los títulos. El título nombre, el apellido, prueba, zona, examen. El ID, el nombre, el apellido, prueba, zona y examen. Ok, estos son los títulos. Pongámosle así, las columnas. ¿De dónde viene? De la tabla usuarios y de la tabla notas. ¿Qué es eso de ASU? Bueno, usuarios, para acortar su nombre le he llamado U de usuario, y a notas le he llamado N. Es decir, le cambié el nombre. Entonces, donde U, o sea, usuario.id va a ser igual a notas.id alumno. ¿Y esto qué es? Pues es como un tipo de relación entre esas dos tablas. Le estoy diciendo que el ID de usuario tiene que ser igual al ID de alumno, pero de tablas diferentes. ¿Cómo así? Vámonos a usuarios. Se pueden dar cuenta acá que Miguelín es ID 1, Pedro 2 y Ana María 3. Nos vamos ahora a notas. ¿Cómo sabemos que este 8, 6 y 7 pertenecen a X o Y alumno? Por el ID. Por el ID, en especial este de acá, no este, sino que este. ¿Ya? Entonces, si acá, en este caso yo puedo cambiarlo. Si yo colocara un 8, tiene que encajar con el alumno 8 de la tabla usuarios o alumnos. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener todos esos datos en mente para poder hacer filtros o consultas. Muy bien. Entonces, ahora ya sabemos. Regreso al administrador de archivos. Entonces, acá, ¿por qué tenemos repetido este bloque con este bloque? Ok, voy a explicar. Bueno, lo voy a explicar todo desde acá, ¿sí? Bueno, primero que nada, el título, visualización de notas, que es este. Luego, dice que requiere una conexión.
Ustedes ya saben, es el archivo de conexión que ahorita no le vamos a poner asunto, pero lo necesita para poder extraer la información. Nuestra consulta de datos, esto es como un filtro y que devuelve. Entonces, el resultado, pongamos un ejemplo acá. Quitemos esto, ¿verdad? Le damos continuar y nos tira este resultado. Entonces, den cuenta que son todos estos datos creados con este código que está acá arriba. Entonces, regresando al administrador de archivos, tenemos nuestra consulta que devuelve estos datos de abajo. ¿Ok? Devuelve para empezar por columnas y luego por tuplas. Entonces, ¿qué queremos? Porque no necesariamente yo quiero la prueba, la zona y el examen. Yo quiero el total. En este caso, quiero el total. Entonces, acá quiero el ID, el nombre, el apellido, pero ahora solo estoy mostrando el promedio y el bimestre, ¿verdad? Promedio y bimestre. Entonces, den cuenta que promedio transformé las tres notas que vemos acá. Y además, no estoy mostrando bimestre acá, pero acá sí lo voy a mostrar. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, esto es lo más importante. Esta parte de acá, que es donde íbamos, muestra los títulos de la tabla, que son estos de acá. Estos que ven acá. ¿Sí? Esa es la parte esta de acá. ¿Sí? Entonces dice, si la columna 0 es mayor a 0, confunde un poco, ¿verdad? Pero veámoslo, si la primera columna es mayor a 0, ¿sí? Llamémoslo así mejor, primer columna me refiero a este. A ver, ¿1 es mayor que 0? Sí. Entonces, por lo tanto, sí hay datos, sí hay información. ¿Y qué pasa? Muestra la tabla. Quiere decir que si no encuentra ningún dato en esta consulta que hay acá, por medio de este if, no va a dibujar ninguna tabla. Si no encontró nada, no muestra nada. Si esto no estuviera, se crearía por lo menos una tabla vacía. Y a veces no queremos eso. Así que se puede omitir. Luego, como les dije antes, tenemos todo lo que forma los títulos de la tabla. ¿Sí? Todo lo que forma los títulos de la tabla. Bueno, aquí mismo estoy sumando los datos, por ejemplo, la prueba, la zona y el examen. Muy bien. Entonces, como yo sé que quiero, en este caso, el ID, pongo row 0. Entonces, este dato encaja con este dato. Row 0 es nuestro ID. Row 1, que es en este caso este, row 1 pertenece a nombre, que en este caso es row 1. Entonces, row 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, row 0, 1, 2, aquí ya no pongo 3, 4, 5 porque estoy haciendo un promedio del 3, 4 y 5. Ya, entonces, por eso es que pongo promedio. Ahora, dejemos eso de lado. Tenemos los datos una vez. Eso es para formar, me voy a mi resultado, para formar por lo menos esta línea que ven acá. ¿Ya? Esta tupla. Ahora bien, como hay más datos, como se dieron cuenta hace un momento, como hay más datos, tenemos algo que nos permite ir escaneando, ir corriéndose hacia los demás datos. Muy bien, mostró el primero, excelente. Ahora que vaya y que busque el siguiente en los resultados. Entonces, simple y sencillamente copiamos el mismo código que tenemos acá y lo pasamos para acá. Porque eso nos va a hacer formar los otros dos datos que tenemos acá, que serían estos. Perdón, que serían estos exactamente. ¿Ya? Y de ahí para abajo todos los que hayan. Entonces,
este de aquí abajo es un while que nos va a repetir mientras hayan datos. Cuando ya no hayan datos deja de repetir, ¿ya? Y pues cerramos la tabla. Eso es lo que hacemos acá. Y recuerden que aquí hay un if que si encuentra datos, pues va a mostrar la tabla. Entonces el if comienza acá y termina acá. ¿Qué dice acá? Si no, o sea, si en row 0 encuentra datos, pues que muestra esto. Y si no, esto es un si no, pues que muestre un mensaje que diga no hay datos, o lo que ustedes quieran, o no muestra ningún error, ¿verdad? Así que pues eso sería todo lo que deberían de saber. Cualquier cosa pueden modificar esta consulta que estoy marcando acá, que está entre comillas. Pueden ver aquí el paréntesis, las comillas. Eso es lo que pueden cambiar. Y es más, esto lo copian y lo pegan y lo pueden probar acá en SQL para ir haciendo los diferentes filtros. Por ejemplo, si en este caso yo quiero agregar prueba a mi repertorio de datos, ¿sí? Entonces, acuérdense que prueba es representada por row 3, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Yo quiero un campo más. Yo quiero un campo más. ¿En dónde? Antes de promedio, en medio de apellido y en medio de promedio. Ahí quiero yo mi nuevo campo. Entonces, aquí tenemos apellido y promedio. En medio de esos dos, yo quiero mi nuevo campo. Pero para ahorrarme un poco el tiempo, yo voy a copiar uno de estos y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Vamos a pegar ahí. Y vamos a correr esto para que se vea mejor. ¿Ok? Aquí. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar prueba, le vamos a llamar. Y lo voy a dejar con minúsculas para que lo vean bien, ¿sí? Muy bien. Prueba. Ahora, eso tendría que estar lo mismo en medio de estos dos. Entonces nos abrimos campo. Y copio uno de estos para tenerlo acá a la mano, ¿sí? Copio uno de estos. Ahí lo tenemos. Sería row 3. Porque el row 3 representa a ver, prueba, ¿verdad? Y este mismo lo vamos a copiar todo. Lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Ya lo tenemos, aquí lo ven. Bueno, pues eso sería todo. Guardamos cambios. Y nos vamos acá a ver qué sucede. Así que actualizo datos. Entonces aquí ya vimos los resultados. Ya tenemos acá lo que es prueba, ¿verdad? Ya tenemos prueba. Y de esa manera podemos ir agregando más campos o quitando. ¿Ya? Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eso sería todo. Si tienen dudas, pues escríbanlo en la caja de comentarios. Y pues hasta la próxima, ya saben.